Bueno, ahora vamos a ver rotación pura. Como vimos en el video anterior, pues ya vimos un poco sobre qué es el movimiento general, movimiento ya plano general, traslación pura, vimos un poco de rotación pura, pero en este video ahora lo que quiero ver es, si ya definimos traslación pura conceptualmente, ahora vamos a ver que es una función que puede variar con respecto al tiempo. Vamos a ver que existe una velocidad angular y una aceleración angular, ¿sí? También de cada cuerpo podemos elegir un punto del cual tal vez queremos conocer su velocidad lineal, que es la que ya hemos conocido. Y bueno, tal vez su aceleración lineal también, ¿no? Entonces, podemos calcularlas si conocemos la velocidad y aceleración angular. O al revés, si conocemos la velocidad y aceleración lineal de un cuerpo, podemos calcular las angulares, ¿sí? Bueno, pues como ya habíamos visto, si tenemos un cuerpo que gira, ¿sí? Y ahorita hablamos en el espacio. Si tenemos un cuerpo que gira, pues va a haber un eje que le llamamos eje de rotación, con el cual pues gira con respecto a ese cuerpo. Y cualquier partícula, cualquier punto que elijamos de ese cuerpo, va a generar una trayectoria. Esa trayectoria va a ser un círculo y el centro de ese círculo va a estar en el eje de rotación, ¿sí? Muy bien, eso es lo que ya habíamos definido. Ahora, a ese desplazamiento, a ese giro, le llamamos desplazamiento angular, ¿sí? Normalmente con la letra griega teta, y podemos decir que es una función del tiempo. Podemos definir una función teta que depende del tiempo, ¿sí? Así como con la función de posición cuando veíamos la partícula, pues ahora de la misma manera puede definirse con el cuerpo, con el, con el tiempo, ¿sí? Bueno, pues si depende del tiempo también puede variar con respecto a él. Ahora, para definir este nuevo concepto que es la velocidad angular, quiero que noten que si un cuerpo está girando con respecto a un eje de giro, ah, bueno, realmente vamos a definir a la velocidad angular con respecto a ese eje de giro, ¿sí? La velocidad angular la defino con la letra omega, que también puede variar con respecto al tiempo, y de la misma manera la puedo definir como la variación de la posición angular con respecto al tiempo, ¿sí? Pero esto es solo en magnitud. Bueno, vean que ahorita estoy trabajando solo con magnitudes. Eh, pero si quiero definir en total la velocidad angular, pues decimos que es un vector que tiene la misma dirección que el eje de giro, tiene la magnitud, su magnitud es esta, y el sentido es, como lo habíamos visto antes o como probablemente lo vieron antes, se calcula con la famosa regla de la mano derecha. Es decir, si este cuerpo está girando de esta manera, y aquí está el vector de velocidad, pues se dice que hacia donde esté girando el cuerpo es hacia donde deben apuntar los dedos de la mano derecha, y hacia donde apunte el pulgar es hacia donde va a ser el sentido del vector, ¿sí? Por lo tanto, un vector siempre va a hacer esto. Digo, perdón, un vector de velocidad angular siempre va a verse así, ¿sí? Si este cuerpo ahora estuviera girando de esta manera, pues entonces el vector tendría la misma dirección, la misma magnitud, eh, que se calcula aquí, pero diferente sentido, ¿sí? Si estuviera girando así. Porque entonces
mi mano estaría de esta manera. Creo que no se alcanza a ver en la cámara. Pero bueno, intenten hacer esa prueba, ¿no? Ver cuál es el sentido de giro de cualquier objeto que tengan en casa que pueda girar. ¿Vale? Bueno, dicho eso, voy a hacer un pequeño esquema. Si tenemos un cuerpo que gira con respecto, si está enfocando, creo que ya. Gira con respecto a un eje de giro que es, en este caso, imaginario. Pues entonces, como les decía, definimos esa... perdón. Definimos la velocidad angular como un vector. Como es un vector, por lo tanto, en el espacio, aquí está nuestro sistema de referencia, en el espacio tiene componentes en X, en Y y en Z. ¿Sí? Ahora nosotros podemos elegir un punto cualquiera. ¿Sí? Yo lo elijo en la periferia porque esta distancia va a ser igual al radio del cuerpo, pero pueden elegir este o este o este, cualquier punto. ¿Sí? Y yo puedo elegir un vector que vaya de este centro, de este eje de giro hacia acá, ¿sí? El vector R, que va a ser un vector que a partir de este centro va a definir la posición del punto que elegí. Lo voy a llamar punto P. De este punto podemos calcular su velocidad lineal. ¿Sí? Es un vector. Aclaro, voy a dibujar esta flecha que representa cómo está girando el cuerpo. ¿Sí? Entonces noten que si el cuerpo está girando así, suponiendo que es este, y este es el punto que quiero, como está girando así, elijo un punto, su velocidad va a ser tangente a la trayectoria que esté haciendo, ¿sí? Se va a ver algo así. Y su vector de posición, aquí está, así como en esta figura. ¿Vale? Ahorita estamos en el espacio. El vector de posición podemos definirlo como un Rx, Ry y Rz, o directamente X y Z, como ustedes prefieran. Bueno, pues ¿cómo vamos a calcular esa velocidad lineal? Pues va a ser igual al producto vectorial del vector omega por el vector de posición. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que realmente el producto vectorial es aplicar una transformación lineal. ¿Cómo está cambiando este vector? ¿Y quién lo está haciendo cambiar? Pues este. ¿Sí? Entonces todo esto es aplicar una transformación lineal a este vector. ¿Sí? Noten que la velocidad va a ser tangente a la trayectoria que se está formando. Digamos que esta también es la trayectoria de todo el punto P. Pero también va a ser perpendicular tanto a R como a omega. ¿Sí? Esa es otra característica del del producto vectorial, que va a generar un vector que es tanto perpendicular a uno como al otro. Y aquí se cumple. ¿Sí? Ahora hablemos del siguiente concepto, que es aceleración angular. ¿Sí? Como vimos de la manera lineal con la partícula, la aceleración realmente nos dice qué tanto está cambiando la velocidad, ¿sí? Lineal también. Vimos cómo nos decía que cambiaba tanto en magnitud como en sentido. ¿Qué va a pasar aquí? Pues que va a haber un vector de aceleración angular que nos va a decir cómo cambia el vector de velocidad angular.
¿Qué sucede? Que en los ejercicios que vamos a ver, el eje de giro es fijo. ¿Qué significa eso? Que la dirección del vector angular no va a cambiar. Perdón, del vector de velocidad angular no va a cambiar, no va a cambiar su dirección. ¿Qué significa? Pues que solo va a haber, que el único cambio que va a existir en la velocidad angular es de magnitud, ¿sí? Es decir, que este se vaya agrandando o achicando. ¿Qué significa que se va agrandando? Pues que conforme va pasando el tiempo, el cuerpo va girando cada vez más rápido, más rápido, más rápido, ¿sí? ¿Qué significa que se va achicando? Que conforme va pasando el tiempo, el cuerpo se va deteniendo. O por lo menos va cambiando de magnitud, ¿no? Digamos que aquí está el vector de velocidad angular, cada vez se va haciendo más pequeño, más pequeño. ¿Sí? Si se detiene, entonces se hace el vector cero. Bueno, pues vamos a hablar de la aceleración angular, que también puede ser una función del tiempo y se puede calcular como el cambio de la velocidad angular con respecto al tiempo, ¿sí? De la misma manera también se puede calcular como la segunda derivada de la posición angular con respecto al tiempo. También haciendo una analogía con lo que vimos en la partícula, pues también se puede calcular así, respecto al tiempo. ¿Sí? ¿Recuerdan las dos definiciones que teníamos de velocidad, de aceleración? Teníamos una definición que involucraba a la posición, a la posición y al tiempo. Y teníamos la otra definición, perdón, la velocidad del tiempo es igual, ¿no? La velocidad y el tiempo. Y teníamos la otra definición que involucraba a la velocidad y a la posición. ¿Cuál decidíamos usar? Pues dependía del problema. Dependía de qué datos teníamos y qué datos queríamos saber. Muy bien, pues aquí tenemos estas dos definiciones de la misma manera. Vamos a seguir con esta. Déjenme anotar aquí. Y ahora para el siguiente esquema, pues aceleración angular. Voy a dibujar el mismo cuerpo que está girando igual con respecto al mismo eje fijo. Ese eje no se está moviendo, es fijo. Pero ahora si hablamos de una aceleración angular, también vamos a hablar de un vector que tiene la misma dirección que el eje de giro. Su magnitud puede ser calculada de esta manera o de esta manera, ¿sí? Porque aquí en estas definiciones estamos hablando de magnitudes. También las podemos trabajar como vectores. Ahorita lo estoy dejando como magnitud para complementar esto. Y de la misma manera, si el cuerpo está acelerando, entonces se usa la regla de la mano derecha y está acelerando de esta manera. Si el cuerpo gira así y la aceleración es así, significa que está desacelerando, está cambiando su dirección, ¿sí? Pues de la misma manera que la velocidad, podemos elegir un punto que tiene también un vector de posición, esto es R, y también podemos calcular su aceleración. ¿Qué va a suceder aquí? Pues que no hay que irse de la misma manera que la velocidad. En este caso la aceleración sigue siendo, como es lineal, sigue con la definición que vimos antes. Hay una parte tangencial y una parte normal, por lo tanto la aceleración la voy a poner así, ¿sí? Porque noten que hay una parte tangencial
y una parte normal. ¿Vale? Bueno, ¿qué significa esto? Que podemos calcular esta aceleración teniendo la aceleración angular y la posición. Claro, también tenemos que conocer la velocidad angular, pero vamos a ver cómo sucede eso, ¿sí? Ahora, ese vector de aceleración, pues nosotros ya sabíamos que puede ser calculado como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Pues que ya nosotros ya sabemos quién es el vector de velocidad, ya lo definimos de esta manera. Entonces sustituimos en la ecuación omega cruz r, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Que estos dos vectores, cualquiera de los dos puede cambiar, ¿sí? Por lo tanto, hay que derivarlo como a la derivada de un producto. Uy. ¿Qué significa? Que vamos a derivar al primero que multiplica al segundo y sumamos el primero multiplicado por la derivada del segundo. ¿Ok? De aquí. De aquí esto ya lo conocemos, lo definimos aquí, ¿sí? Este es el vector alfa. Esto ya lo calculamos, ¿sí? Esto es el vector velocidad. Por lo tanto, pues simplemente sustituyendo en esa ecuación, nos queda alfa cruz r más omega cruz, puedo poner v, ¿sí? El vector de velocidad, pero directamente quiero sustituir estos valores, que es omega cruz r. Bien, lo pongo en paréntesis porque cuando se lleva a cabo esta operación, primero deben hacer esta y el resultado de este, ahora sí, producto cruz de omega por el resultado. Si hacen primero producto cruz de omega por omega, pues esto va a dar 0, ¿sí? Por cualquier vector va a dar 0 y no es cierto, esto no da 0. Bueno, por lo menos si existen valores, bueno, veremos en qué condiciones sí son 0, pero en este caso no, ¿sí? Ok. Pues de aquí simplemente renombramos. A esto ya lo conocíamos como la velocidad, la aceleración tangencial, y a esto como la aceleración normal. Sí, de hecho, si no me equivoco, vimos esto en cinemática. Lo vimos hasta aquí con vectores. Y si se fijan, como lo definimos de esta manera, funciona tanto en el espacio como en el plano. Pero ¿qué sucede? Que si está en el plano, hay maneras más sencillas de calcular esto, ¿no? Entonces vamos a ver qué sucede en ese caso. En el plano, ¿qué va a pasar? Pues noten que cualquier cuerpo que está girando, entonces, si decimos que es en el plano, para facilidad decimos que es en el plano XY, pues esto es lo que realmente va a pasar, ¿no? Si elegimos un punto, va a estar dentro del plano XY. Si hay un vector de posición R, va a estar en el plano XY. Y aquí noten, el eje de giro es paralelo al eje Z, ¿sí? De esta manera. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Pues que en las componentes de tanto de la velocidad angular como la aceleración angular,
solo van a tener componente en z. Sus vectores van a ser 0, 0, van a ser 0, 0 y lo que valga ya sea omega z o alfa z. Con su respectivo signo, claro, dependiendo si está girando así o si está girando así, y si está acelerando o desacelerando. Muy bien. Muy bien. Ahora quiero que recuerden de sus clases de geometría analítica que cuando teníamos un vector, le voy a llamar B, cruz U, ¿sí? Y queríamos saber la magnitud de esta operación, pues simplemente era multiplicar la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el seno del ángulo entre ellos. ¿Qué sucede en el plano? Pues que noten que si tenemos un vector omega o alfa y un vector r, son perpendiculares. ¿Qué significa? Que el ángulo entre ellos siempre va a ser 90, sin importar qué suceda, ¿sí? Incluso si este es negativo, su ángulo va a seguir siendo 90, ¿sí? Sin importar cómo gire este. Por lo tanto, este seno se va a volver 1. ¿Y qué nos va a quedar? Pues simplemente multiplicar las dos magnitudes. Ahora, tomando eso en cuenta, con lo que ya habíamos visto aquí, ¿sí? ¿Cuántos productos vectoriales llevamos a cabo aquí? Pues tenemos 1, 2, 3 productos vectoriales. Vamos a redefinir todo esto para el plano con estos productos vectoriales, pero tomando en cuenta esta condición que aplica en el plano. Entonces, para la velocidad, pues multiplicamos el vector omega por el vector r. Siguiendo esta condición, la magnitud de esa multiplicación va a ser igual simplemente a omega, pero ya en magnitud, y r también en magnitud. Y eso lo vamos a igualar a la magnitud del vector velocidad, a la rapidez. ¿Sí? Esto lo quiero anotar. Noten que es en el plano, ¿no? Lo voy a anotar como fórmula. ¿Sí? No me gusta mucho trabajar con directamente fórmulas. Los vectores son muy útiles, me parecen más útiles porque se pueden usar incluso en el plano. Pero ahí hay una, ¿vale? Y ahora vamos con la aceleración tangencial. La aceleración tangencial, decíamos que era el vector alfa, cruz r. ¿Qué va a pasar? Pues algo muy parecido realmente. Alfa, tomamos su magnitud, tomamos la magnitud de r, y eso es la aceleración tangencial en magnitud, ¿sí? Ahora con la aceleración normal, pues era omega cruz v. Eso que va a ser igual a la magnitud del primero por la magnitud del segundo. Pero ya conocemos la magnitud del segundo, ¿sí? Eso es igual a omega por r. Y pues eso es igual a omega al cuadrado por r. ¿Sí? Esto es la aceleración normal en magnitud. ¿Qué sucede? Pues no sé si se acuerdan de los vectores unitarios tangencial y normal. ¿Sí? Los habíamos llamado ET, que es el vector unitario tangencial, y EN, que es el vector unitario normal.
¿sí? Podemos definir todo esto con esos vectores, si es que quisiéramos saber los vectores, ¿sí? Si no, si solo necesitamos saber magnitudes, pues con estas ya funcionan. De hecho, voy a anotarlo en fórmula antes de escribirlo en vectores, ¿sí? A tangencial, A normal, y aquí es igual, pues aquí es alfa por R. Y aquí es omega cuadrado por R. ¿Vale? Ahora sí, definidos como vectores, pues B, la velocidad es igual a la rapidez por el vector unitario tangencial, ¿sí? Aquí está la magnitud y en este vector está la dirección en sentido. Esto es igual a, pues aquí ya sabíamos que era B, omega, R y el vector unitario tangencial. Y con la aceleración, pues pasa algo muy parecido. ¿Sí? Porque eso sería igual a la magnitud de la aceleración tangencial por el vector tangencial más la magnitud de la aceleración normal por el vector unitario normal. Y pues ya sustituyendo las fórmulas vamos a obtener, creo que me estoy tratando un poco más con las plumas, pero pues sí se ve bien el resultado, ¿no? Omega cuadrada R por E normal, ¿sí? Aquí como vectores, aquí como magnitudes. Y pues por último de este video vamos a hablar de las unidades, ¿sí? Aquí están, ¿se ven los tres círculos? Sí. ¿Sí? Y les digo que este video es muy importante porque aquí vamos a hablar de los famosos radianes. No sé si ya los habían visto en alguna otra materia, me parece que no. Pero para estar seguros, pues vamos a ver otra vez qué es un radián. ¿Sí? En el primer círculo, pues aquí les dibujo ese círculo, donde dibujo su radio. ¿Sí? Su radio que le vamos a llamar R. ¿Qué pasa con ese radio? Pues que lo que puedo hacer es sacarlo del círculo de esta manera. ¿Sí? Sigue siendo R. Y después recostarlo sobre el círculo, es decir, a partir de este punto, avanzar en arco lo que mide el radio. Es un aproximado, la verdad es que no he medido nada, pero esto sigue midiendo R. ¿Qué sucede? Que a esto, al ángulo que forma avanzar este arco, le llamamos radián. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante esto? Pues porque noten que si yo avanzo un radián, 2 radianes, y igual esto es puramente aproximado, ¿no? Aquí hay un radián, digamos que aquí hay 2 radianes, y luego avanzo 3 radianes, y luego avanzo un poquito más, esto debería ser más chico, pero no me sale. Si se ve, se ve. 1 radián, 2 radianes, 3 radianes, 3 punto y algo radianes. ¿Sí? ¿A qué le suena? Pues que podría ser como un 3. No sé, 3.14, 15, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 9. No sé. Pero con esto llegamos a la mitad del círculo. ¿Sí? ¿Cuántas veces tuve que avanzar en radianes? Pues pi. Si quiero todo el círculo, pues podríamos hacerlo de este lado también, ¿no?
avanzo 1 radián, avanzo 2 radianes, avanzo 3 radianes y un poquito más, avanzo otros pi radianes. Por lo tanto, 2, y esto lo quiero escribir así, 2 pi radianes, ¿a qué equivale? Pues a 360 grados, o a lo que llamamos una revolución. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, punto y algo. 2 pi radianes es igual a dar una revolución, o es igual a avanzar 360 grados. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Pues que no escribí unidades aquí. Unidades. ¿Qué significa esto? Que para el desplazamiento angular podemos hablar ya sea en radianes, en grados, en revoluciones. ¿Qué pasa con la velocidad angular? Pues hay que hacer un símil con la velocidad lineal. Radianes por segundo. Esto no es tan común, grados por segundo, aunque sí lo he visto. Algunas velocidades de servomotores vienen así. Y las revoluciones, lo más común, puedo escribir aquí revoluciones por segundo, pero lo más común es que encuentren revoluciones por minuto, ¿sí? O muy conocido como RPM, revoluciones por minuto. ¿Qué sucede? Pues que hay que hacer la conversión, que es usar esta fórmula para pasar a radianes y pues ver cuál es la equivalencia entre un minuto y los 60 segundos, ¿no? Y con la aceleración, al final con la aceleración angular, pues como varía la velocidad, es radianes por segundo al cuadrado, grados, este es el circulito de grados, ¿no? Segundo al cuadrado, por segundo al cuadrado, y revoluciones por segundo al cuadrado. Esto sí se me hace más raro. Curiosamente he visto mucho la aceleración angular en radianes por segundo al cuadrado, ¿no? Creo que de aquí lo más común sería grados, de aquí lo más común los RPMs y luego los radianes por segundo, ¿no? Entonces nada concuerda, habrá que hacer la conversión. Mi recomendación es siempre, sí, siempre trabajar con radianes, radianes por segundo y radianes por segundo al cuadrado. ¿Sí? Por lo menos para los ejercicios de esta clase. Bueno, pues con esto ya cubrimos los conceptos de rotación pura, velocidad angular y aceleración angular. Lo que sigue es hacer ejercicios, muchos ejercicios de esto, ¿sí? Y recuerden, cualquier duda, comentario, pónganlo ya sea en los comentarios de este video en YouTube, ya sea que me lo manden por correo, ¿sí? Por la plataforma, cualquier duda. ¿Por qué hago mucho hincapié en esto? Porque aquí es donde normalmente un montón de gente tiene muchas dudas. Y dudas que aparecen incluso después, ¿eh? En últimos semestres de la carrera o en la maestría. O sea, son dudas que salen siempre, ¿no? Pero bueno, hasta aquí le dejo.